29 de septiembre, Día de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: Ahí tenéis un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Bueno, seguramente por la alusión que hace al final de los ángeles, es que la liturgia ha puesto esta lectura en este día que conmemoramos los santos ángeles. Es sacado del Evangelio de San Juan. Los ángeles. El Señor habla de los ángeles varias veces. Vemos que en Marcos, por ejemplo, son los ángeles los que los sirven después de la tentación en el desierto. Y tantas veces, cuando el Señor habla que también, si a Pilato le dice que el Padre, si él quisiera, ¿no? Sí, mostrando que fue voluntario, que es voluntario su sacrificio en la cruz, si quisiera, mandaría legiones de ángeles a rescatarlo. Así que hoy la liturgia conmemora juntos, además, a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel es en la Biblia el adversario de Satanás, Gabriel es el anunciador y Rafael el socorredor, para darlo así en forma esquemática. Antes de la reforma del año 1969, en este día lo único que se recordaba era San Miguel, en memoria de la consagración del santuario, dicen en algún lado del Monte Gargano. Pero a mí me resulta raro, porque ese santuario, fue consagrado por el propio arcángel, pero no sé si es esa la fecha. En otra información que me parece más fidedigna, dice que la conmemoración es la de la dedicación de la basílica del siglo V en Roma, en la Vía Salaria. Bueno, como sea, los arcángeles, este día era solamente dedicado a San Miguel Arcángel. Los arcángeles, ¿quiénes son? Son dentro de los ángeles los de mayor jerarquía. Por eso estos tres arcángeles ocupan la esfera más alta de la jerarquía angélica. El nuevo calendario, entonces reúne a los tres. Antes, este era solo para San Miguel, en cambio, el 24 de marzo, justamente un día antes de la Anunciación a María, era el dedicado a San Gabriel y el 24 de octubre a San Rafael. En el rito extraordinario se siguen manteniendo esas antiguas fechas. San Miguel, que era el antiguo protector de la sinagoga, es ahora patrón de la Iglesia universal. San Gabriel es el ángel de la Encarnación y quizás de la agonía de Jesús en el Jardín de los Olivos. Y goza de una particular veneración ante los musulmanes. San Rafael es la guía de los viandantes, de los caminantes, los que están en camino. Para los adolescentes y los jóvenes que están fuera de casa por primera vez, hay un patrón excepcional, que es el Arcángel San Rafael. Y esto un poco derivado del libro de Tobías. Bien, en el Nuevo Testamento solo se dice que de Miguel, que es arcángel, pero luego fue extendido como título a los otros dos. Y son los únicos reconocidos por la Iglesia. Se habla de 7 arcángeles, pero los únicos que tienen nombre son estos 3. Así que yo recomiendo no nombrar a otros que a estos. San Miguel significa ¿quién como Dios? Es el jefe supremo de las milicias celestiales, de los ángeles fieles a Dios.
Y él ayuda contra las fuerzas del mal. ¿Cuántas veces hay que invocarlo? Entonces lo invocaba después de la misa, y es bueno, yo lo hago. Y algunos sacerdotes lo hacemos. Al final de la misa, que era aquello que había escrito, y pedido además León XIII, después de aquella tremenda y terrible visión que tuvo. Y Miguel aparece en el libro, en la carta de Judas, en Apocalipsis, en Judas 9, en Apocalipsis 12 y en Zacarías 13. Entonces, estos en lucha contra Satanás y los ángeles caídos. Defiende a los amigos de Dios en Daniel 10 y aparece como protector del pueblo por hebreo, para eso pasa en la iglesia, en Daniel 12. En total es citado 5 veces en la Sagrada Escritura, 3 en Daniel, 1 en Judas y 1 en Apocalipsis. Y siempre es considerado el jefe supremo del ejército celestial. Es decir que todo está en contexto, no hay duda. En Apocalipsis es la lucha contra el dragón y sus ángeles, que son derrotados, expulsados de los cielos y precipitados sobre la tierra. La Iglesia a San Miguel, arcángel, lo venera de tiempo inmemorial, es muy antigua la veneración, y de un modo especial, porque es el que lucha y lo hará hasta el final para combatir contra las fuerzas del mal. En Oriente ha habido centenares de santuarios esparcidos en todo Oriente y dedicados a San Miguel, ¿no? Y en Occidente el más famoso es el Monte Sant'Angelo, que está en el Gargano, está en la Puglia, o Apulia, en Italia, en el sur de Italia. Y de ahí deriva el Mont Saint-Michel, el famoso Mont Saint-Michel de Normandía, es como hijo, digamos, es una derivación, porque el culto fue llevado a Francia desde el sur de Italia. Y también es famosa la Sacra San Michele, que está en el Piamonte, y que dicen, yo eso no lo comprobé, que están las tres en una línea recta. Pero el más, como digo, el más conocido, el más importante es el de la Puglia, del Monte Gargano. Y esa historia se remonta al año 490. Y cuenta la leyenda que un cierto Elvio Emanuele, que era señor, tenía el señorío ahí sobre el Monte Gargano, todo eso le pertenecía, que eso ahora es provincia de Foggia, casualmente había perdido al toro más preciado que tenía y lo encuentra en la caverna, inaccesible. Y visto la imposibilidad de recuperarlo, decide matarlo con una flecha, con el arco, ¿no? Pero la flecha, inexplicablemente, en vez de golpear al toro, gira sobre sí misma y le dan un ojo. Bueno, no lo mata, pero maravillado y herido, este señor va al obispo, que es además ahora santo, San Lorenzo Majorano, el obispo de Siponto, que hoy es Manfredonia, y le cuenta el hecho prodigioso. Bueno, ahí el obispo manda 3 días de oración y de penitencia, y después de eso le aparece San Miguel. Aparece al ingreso de la gruta y se revela al obispo, le dice: yo soy el arcángel San Miguel y estoy siempre en la presencia de Dios. La caverna, esa gruta de esa caverna, es para mí es sacra, es de mi elección. Y yo mismo soy el custodio, ¿no? Y ahí donde se abre la roca, dice: ahí pueden ser perdonados los pecados de los hombres. Lo que será pedido en oración será escuchado. Por lo tanto, y se dedica a la gruta al culto cristiano, le manda, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El obispo, a veces no somos, no somos, digamos, muy obedientes, ¿no? No lo hace inmediatamente, porque además ahí en ese lugar, en el monte, había un culto pagano. 2 años después, en el año 492, Siponto, la actual Manfredonia, es asediada por el rey bárbaro Odoacro,
Y cuando ya estaba al extremo, ya no aguantaban más, el obispo, el pueblo, se reúne en oración durante una tregua y vuelve a aparecer el arcángel al obispo, siempre San Lorenzo, prometiéndole la victoria. Y así fue, durante la batalla hubo una tempestad fortísima de arena y después cayó granizo y los invasores bárbaros espantados huyeron. Y toda la ciudad con el obispo subió al monte en procesión, en agradecimiento, pero el obispo no quiso entrar en la gruta. Y por esta que era su duda, que no se explicaba, se fue a Roma, vio al Papa Gelasio, que era en ese momento, y quien le ordenó entrar en la gruta junto a los obispos de la Puglia, después de hacer un ayuno de penitencia. Fueron los 3 obispos, que eran 3, a la gruta, para dedicar la gruta, y reaparece por tercera vez el arcángel, anunciándole que la ceremonia no era necesaria, porque la consagración ya había ocurrido con su presencia. Por lo tanto, dicen que es el único santuario que fue consagrado por el cielo, no por mano de hombre. Y la leyenda cuenta que cuando los obispos entraron en la gruta, encontraron un altar cubierto con un paño rojo, y arriba había una cruz de cristal, e impresa sobre una piedra había la impronta de un pie infantil. De nuevo, digo de nuevo, porque estuve haciendo un video sobre los ángeles, entonces ahora me viene esto, que el hecho de que cuántas veces aparece como un niño, ¿no? Como un niño, pero un niño poderoso, ¿eh? Así le aparece, por ejemplo, a Catalina Labouré. Bueno, la tradición popular dice que atribuye esa impronta, esa huella a San Miguel. Así que hizo construir entonces el obispo, al ingreso de la gruta, una iglesia dedicada a San Miguel, que fue inaugurada el 29 de septiembre de 493. Por eso, fue ahí también, pero parece que hubo otra también del mismo siglo en la Vía Salaria. Bueno, como sea, esta gruta, la Sagrada Gruta, siempre ha quedado como un culto, lugar de culto que nunca fue, como digo, consagrado por los obispos. Y se lo ha conocido siempre como Basílica Celestial. De ahí después creció la ciudad de Monte Sant'Angelo, ¿no? Bueno, hay toda una historia luego que sigue. También se cuenta, quizás interesante, que a una devota portuguesa, Antonia de Astonac, le aparece el arcángel y le promete su continua asistencia en la vida y en el purgatorio, además el acompañamiento en la Sagrada Comunión de parte de un ángel de cada uno de los 9 coros celestiales, si hubieran recitado antes de la misa la corona angélica que le reveló. Que hay una corona angélica dedicada a los nueve coros, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y ángeles. Bueno, la otra cosa que habría que decir, San Miguel Arcángel, es que está también en Castel Sant'Angelo, rematado a ese Castel Sant'Angelo que era de la época romana, en Roma, y ahí está la estatua de San Miguel Arcángel, defensor de la Iglesia, y que ha sido una fortaleza en defensa del pontífice, ¿no? Bueno, es el protector ahí, y así como un tiempo lo era de los peregrinos en el medioevo, que lo invocaban en los santuarios y oratorios a él que le habían dedicado, a través de todos los caminos, ¿no?, que conducían a las metas de peregrinación, para tener protección contra las enfermedades, contra todos los inconvenientes, las emboscadas también de los bandidos. Bueno, después tenemos a Gabriel, que significa fuerza de Dios, y que revela a Daniel, está en el libro de Daniel, los secretos del plan de Dios, cómo será la plena restauración, el retorno del exilio, y hasta la venida del Mesías. Eso está en los capítulos 8 y 9 de Daniel.
y se le manifiesta al principio al profeta para explicarle el significado de una visión misteriosa que tuvo, mientras que la segunda aparición le preanuncia algunos acontecimientos. Bueno, aparece también en el Nuevo Testamento, en el anuncio a Zacarías y en el anuncio a María. Es muy importante ese anuncio a María, es el más conocido de la historia. La tradición de la Iglesia identifica en el anuncio del arcángel y en esa dulce, sumisa acogida a la Virgen, a la voluntad de Dios, el momento en que Dios asume la carne, la naturaleza humana de María. Es decir, el momento de la anunciación lo hacen coincidir con el momento sublime de la encarnación. Y acá en este punto es interesante la iconografía, la posición del ángel. Si se ve en la anunciación que el ángel está aún de pie, es que está anunciando. Si está en actitud de arrodillarse, o a veces se lo ve arrodillado, o que está como arrodillándose en la posición dinámica, digamos, es el momento del sí, es el momento de la encarnación, es el momento en que el verbo se hace carne, es el del prólogo de San Juan, ¿no? Y la Iglesia celebra la Anunciación, sabemos, el 25 de marzo. Bueno, además, en cuanto a San Rafael, significa Dios sana, se lo nombra, como digo en el libro de Tobías, se le invoca para el camino, también como sanador, como curador. Acompaña a Tobías en la peripecia de su viaje, rompe el maleficio del demonio Asmodeo y cura a Tobit, el padre de Tobías, que había quedado ciego. Así que bueno, la iglesia peregrina en la tierra, en especial en la liturgia eucarística, se asocia a los ejércitos de los ángeles que en la Jerusalén celestial cantan la gloria de Dios. Y por eso en el Sanctus, ¿no?, lo tenemos. Justo cuando termina el prefacio, siempre hace esa mención a los coros que nos unimos, a los coros angélicos, para cantar ese trisagio, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santo, Santo, Santo. Y el Señor de los ejércitos, ¿no? Bien. Habría más, pero lo vamos a hacer muy largo, si no. Bien, que celebremos todos, tengamos ese culto importante, el culto a los ángeles, más que nunca, y a nuestro ángel custodio, y a los arcángeles. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.